Bienvenidos a Tincuy, un programa para poder difundir, dialogar en torno a distintas problemáticas e investigaciones, no solo alrededor de la región de Ayacucho, sino también otras aproximaciones en otros contextos distintos. Hoy vamos a conversar en torno a los raspadores de coca, memorias de jóvenes indígenas del resguardo de Cumbal. Para ello tenemos como invitada a la antropóloga Janet Liliana Taimal Asa. Ella es mujer indígena del pueblo de Los Pastos, del resguardo del Gran Cumbal, antropóloga por la Universidad de Caldas en Colombia, estudiante de maestría en antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, sede Ecuador. Sus líneas de investigación son la antropología sociocultural, la antropología histórica y la antropología de género. Ha trabajado en investigaciones colaborativas con otras mujeres indígenas de su territorio, dando como resultado la publicación del libro titulado Mujeres Pastos en la lucha por la recuperación de tierras, resguardo de Huachucal y Cumbal. Este trabajo fue apoyado por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y ha logrado ser referente para los liderazgos de mujeres en los tiempos actuales. Asimismo, ha hecho un aporte a los saberes de niños y niñas de las comunidades indígenas a través de su reciente publicación dentro del libro Perteneces con el capítulo Las mayoras neblinas que caminan en el tiempo. Hola Janet, un gusto tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, y es un gusto también estar en este programa tan importante. Agradecer a José y pues aquí estamos para conversar. Muchas gracias. Coméntanos un poco para poder comprender cuáles son las dinámicas históricas sobre Cumbal, dónde está ubicada, qué pueblos existían anteriormente y cuál es la dinámica cotidiana. Bueno, el pueblo de Los Pastos está ubicado entre Ecuador y Colombia, al sur de Colombia en el departamento de Nariño y al norte del Ecuador en la provincia del Carchi. Pues las dinámicas en nuestro territorio están guiadas también por la vida en espiral, conversamos, ¿no? Pero también tenemos esa entrada del mundo occidental donde pues también nuestro pueblo ha sido dividido, es decir, fragmentado entre los dos países. Entonces hay pobladores pastos en el norte de Ecuador, en algunas partes como eh, Tufiño, El Ángel, San Gabriel, y están en toda esa parte como que viviendo indígenas pastos. Y la mayoría de población está en el norte, en el sur de Colombia, que es la mayor parte de población indígena del pueblo de los pastos. Acá en Colombia está varios resguardos, nuestra, digamos, organización política del pueblo de los pastos son los resguardos. Y pues Cumbal es uno de esos resguardos, son 32 resguardos aproximadamente, y el Gran Cumbal es uno de ellos. El Gran Cumbal está dirigido por un título colonial, que es la escritura 228, que es la que nos dejó como digamos, eh, permiso de poder tener un territorio indígena, ¿no? Que ahora nos ha permitido también defender jurídicamente algunas partes del territorio. Y bueno, pues dentro también del resguardo está, digamos, algunas guías del Cabildo Indígena, que nos guiamos por el Cabildo Indígena, la Corporación Indígena del Cabildo, y es como tal la que dirige a la comunidad. Entonces así está organizado. Claro, y Eh, ahora hablando de los pueblos indígenas de los Pastos, ¿hay algún idioma originario que se habla o se hablaba anteriormente? Pues algunas investigaciones que han adelantado algunos compañeros indígenas de acá de nuestro territorio, se dice que la lengua originaria era la Cuasto. Entonces hay algunos toponimios, hay algunas guías en el territorio, por ejemplo, de lugares y nuestros apellidos mismos que dan cuenta de que teníamos una lengua propia, ¿no? Los pastos, diferente a la de los quillacingas, diferente a de los abades, diferente a otros pueblos que también están en esta parte del sur de Colombia. Y pues sí hay investigaciones, están apenas empezando como a mirar cuáles son
líneas o por dónde coger con la lengua madre, digamos, dónde buscar nuestra lengua madre, de dónde surgió nuestra lengua para poderse continuar. Entonces, sí. Ujú. Y aparte de ella, con el quechua, en cierta medida, entendiendo que el Tahuantinsuyo llegó hasta los Pastos y en el imaginario peruano, por así decirlo, hay como un referente que en Colombia existe una población que sigue hablando el quechua, pero de otra forma, ¿no? Y en Cumbal, en esa zona, existe presencia del quichua. Pues aquí hay también, o sea, hay una combinación de la lengua propia de los pastos, la cuastu, hay una combinación también del quichua que pues se dejó desde la colonización o la invasión inca y está el castellano. Entonces es como algunas palabras incluso tienen las tres combinaciones. Entonces tenemos algunas raíces y pues hemos como tratado de vivir cotidianamente con esas palabras y también de apropiarlas, ¿no? A nuestra cultura. Ujú. Dentro de la investigación que desarrollas, mencionas que hay un flujo de jóvenes que migran a las zonas bajas, principalmente al Putumayo, ¿no? Para trabajar en el recojo de la hoja de coca. ¿Por qué se da este proceso de migración? Bueno, este proceso, pues nuestros territorios, o como ustedes ya saben, los territorios indígenas han sido invadidos y violentados durante siglos, ¿no? Es un proceso que no ha tenido fin, no pensamos que tal vez la colonización fue el único proceso de violencia o conflicto que hemos tenido. Entonces nosotros hablamos de que el proceso del conflicto viene desde mucho antes que ahora con el conflicto armado en Colombia, que es un poco complejo, pero decimos que hay un conflicto que es histórico y es de larga duración. Entonces empieza con la colonia cuando los españoles vienen y se apropian de las tierras más importantes de nuestros indígenas y van sacando a los pobladores a las partes más altas o escarpadas. Entonces ahí empieza un problema de la tierra que dice, bueno, ya no hay tanta tierra donde sembrar y los indígenas empiezan a buscar esas maneras de recuperar el territorio. Pero hay algunos, digamos, herederos de los españoles que no soltaban las tierras y que tocó volver a hacer esa lucha, que nosotros también la llamamos la recuperación de tierras, ¿no? Que fue en los años 70. Ahí es donde viene ese proceso constante desde la colonia, desde los reclamos por la documentación y los títulos coloniales que habían dejado la corona, reconociendo a los territorios indígenas, que ahí había poblaciones indígenas. Y en la recuperación se vuelve a ese proceso, se recuperan algunos territorios, tierras propias de los indígenas, pero la población también había crecido, o sea, no seguía siendo la misma población de la colonia, sino más población, familias extensas, que la tierra que recuperaron no alcanzaba para las familias, simplemente para hacer su casita, su ranchito, pero no para sobrevivir. Entonces empezaron como constantes migraciones a otros territorios, sobre todo en los años 70 a las zonas, digamos, ciudades centrales, las mujeres a trabajar en servicios domésticos, en casas de hogar de personas adineradas, los hombres, por ejemplo, a cosechas de café, a cosechas diferentes. Y en ese proceso se va dando también el surgimiento que acá en Colombia llega el proceso de los cultivos de coca, de hoja de coca, en los años más o menos 80 es cuando empieza a llegar por primera vez las semillas de la hoja de coca. Y es ahí donde empiezan a haber primeras migraciones, al Putumayo sobre todo, y pues actualmente a una zona que es costera de acá del departamento de Nariño, que es Llorente, Barbacoas, Tumaco, todas estas zonas donde el clima se da para los cultivos de coca. Ujú. Y Y ahí es dentro donde de Cumbal mismo también empieza a desarrollarse otro tipo de agriculturas, eh, como por ejemplo la amapola que describes, ¿no? Y dentro de ellas explicas también cómo la tierra empieza a empobrecerse, se acidifica, qué impactos tuvo esto en la dinámica agrícola cotidiana o el vínculo que se tiene con la tierra. Bueno, en el podcast
La intención del podcast es decir que como nosotros los indígenas originarios nos afectamos por el conflicto y por los cultivos ilícitos, la tierra también tiene unos dolores, unos sufrimientos que también lo siente, ¿no? Entonces, empezando con esta historia de los cultivos ilícitos y las migraciones de nuestros indígenas, pues empieza como ese proceso de entender cómo ha sido el sufrimiento de la tierra. Entonces empieza a decir, bueno, había tanta, digamos, falta de recursos, los indígenas no podían acceder a educación, no podían tener un trabajo fijo, no tenían tierras, entonces que empezaron y llegó el cultivo de la amapola y se empezó a sembrar algunos cultivos y miraron que ahí había una forma de ingresos, ¿no? Para sus familias. Entonces, eh, hay algunas partes de aquí del resguardo donde había montaña virgen o montes viejos, como lo llaman acá los mayores, y fue ahí donde empezaban a sembrar los cultivos de amapola. Entonces empezaron, por ejemplo, a talar el monte, luego a quemar el suelo y luego a sembrar la amapola. Y eso traía una afectación a la tierra, ¿no? Y por eso dicen algunos comuneros, dicen, primero la amapola daba en cantidades pues altas, ¿no? Y buena cosecha, pero luego ya no, porque la tierra iba sintiendo ese dolor y la tierra misma ya no quería dar ese producto. Entonces fueron algunos años que los comuneros, algunos de acá del resguardo, se dedicaron a sembrar la amapola y hubo el mercado también de sacar el derivado que sale de la amapola, porque no es como tal la planta, sino es más bien el producto que sale de la amapola, que es la morfina. Entonces, Ujú, bueno, empezaron como este proceso de acabar con el monte y hubo un tiempo que ya no daba la tierra y los indígenas empezaron a salir y a buscar porque ya estaban enseñados a ir a ese trabajo de la amapola, no a cosechar. Y pues también hay como agregando otro punto importante, es que los cosecheros eran menores de edad. O sea, como les digo, no había el derecho a la educación para los indígenas y eran muy pocos los que estudiaban o iban a una escuela o se preparaban. Entonces, los que iban a las cosechas o los que los llevaban a cosechas eran menores de edad, que empezaban a irse desde los 8 años, por ejemplo, a cosechar amapola. Y como ya se ujú, acabó este negocio de vender el producto de la amapola, empezaron a salir a los cultivos de coca, que empezó a llegar ya a las zonas de Putumayo, en el Cauca, en el Patía, y luego a tomar auge aquí mismo en nuestro departamento de Nariño. ujú. ¿Y cuál era la vida cotidiana a que se enfrentaban o se exponían los niños, adolescentes, jóvenes que iban a recolectar las hojas de coca? Bueno, en el principio cuando empezó los cultivos de amapola aquí en Cumbal, los jóvenes, como cuentan aquí los indígenas, dicen que pues primero sus padres no tenían para darles la escuela. Lo otro había la necesidad de que como eran varios hermanos, tenían que salir a trabajar. Y salir a trabajar, por ejemplo, para conseguir la comida, la remesa. Entonces, en ese proceso como que empieza a haber una alto trabajo infantil, digamos, desde los jóvenes, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, los que yo conversé con las personas que hicimos el trabajo de la investigación, ahora son ya jóvenes, porque el cultivo de amapola más o menos fue en los años 90, 80 que empezó a llegar, ¿no? Y ahí es donde ya empieza como tal a ver algunas fragmentaciones tanto en las familias como en el territorio, porque los jóvenes salían a temprana edad a estos lugares lejanos, y lo otro es pues también que las familias se quedaban sin sus hijos y había veces pues que les pasaba pues alguna cosa, enfermedades, cosas que no les recibía. Entonces, todo esto como que ellos van también interiorizando porque lo tienen bastante claro en su memoria ahora. Ujú. ¿Y puedes explicarnos un poco a qué se refiere qué significa raspar coca? Bueno, cuando ya los jóvenes ya no van a los cultivos de amapola y empiezan a migrar a las zonas donde hay cultivos de coca,
ya la forma de cosechar cambia, dicen ellos. Entonces la amapola se cosechaba de una manera y los cultivos de coca son de otra manera. Entonces empezaron a salir a grandes extensiones en Putumayo, que fue el primer lugar donde salían los jóvenes de acá de Cumbal, y ellos dicen, bueno, como por un lado son digamos, migrantes, ¿no? Que se Ujú, trasladan de semana a semana, una finca a otra para ir cosechando. Ellos son jornaleros o trabajan al día en lo que se hagan cosechando. Y entonces dicen que en todo ese proceso a ellos los llamaban raspachines o raspadores de coca, ¿no? Que pues ahí hay tres conceptos que para ellos en la vida cotidiana de su trabajo son raspachines o raspadores de coca, pero para el gobierno son cosecheros y para los grupos armados son hormigueros. Entonces como que hay tres concepciones de cómo ellos los tienen en ese proceso del trabajo. ujú. Y dentro de estas tres aproximaciones distintas de catalogarlos, definirlos, ¿cuáles son las violencias que han sufrido antes o en procesos de la presencia de los paramilitares, las FARC, ¿no? Y dentro de este marco del conflicto interno armado, ¿no? Que es mucho más amplio, mucho más extenso en Colombia y que ha ocasionado múltiples afectaciones dentro de la vida cotidiana. Sí, bueno, el conflicto armado, digamos, es un tema bien sensible para los jóvenes que raspan coca, porque cada uno ha pasado por una experiencia difícil, ha pasado por una experiencia complicada de sus vidas. Algunos han perdido a sus familiares, han perdido a sus amigos en este proceso, ¿no? Porque cuando ellos dicen, nosotros vamos a los cultivos de coca y parece que se fueran a trabajar en cualquier otro cultivo que genera empleo, pero no, cuando ingresan a una finca se deben acatar a unas normas que no son normas de las personas que siembran, sino son las normas de los grupos armados que manejan las redes de narcotráfico. Entonces ahí empieza ya un proceso tan grande que como es un gran sistema, una red que viene desde grandes compradores del narcotráfico que son de la mafia, entonces empieza ese proceso y los raspachines hacen parte de la red y son la parte donde ellos pues cosechan, ¿no? Y luego pasan a otros procesos de la coca. Pero ellos dicen, cuando empezó el conflicto armado, empezó la FARC aquí en Colombia y los paramilitares, hubo bastantes conflictos y peligros para ellos. Conversan bastantes experiencias que a uno como investigador lo ponen a pensar, ¿no? A veces en los privilegios que uno tiene y en los que otros jóvenes de la misma edad de nosotros no los tienen, porque por ejemplo, dicen cuando nosotros estábamos en una finca cosechando la hoja de coca, empezaban a haber enfrentamientos y nosotros que nos tocaba escondernos debajo de la hoja, escondernos en el monte y escapar, porque en ese momento lo único que ellos pensaban en que iban a morir, o sea, algunos de ellos conversaban así, nosotros pensábamos en que íbamos a morir o qué me iba a pasar. Y bueno, en ese proceso pues hay bastantes también amenazas. Por ejemplo, antes cuando llegaron los paramilitares decían que los jóvenes raspadores de coca eran cómplices con la guerrilla. Entonces empezaba ese enfrentamiento y hubo muchísimos jóvenes que desaparecieron. Nunca sus mamás, sus familiares los volvieron a ver, ¿no? Porque pues ese proceso de migración es siempre, es estar yendo y viniendo, ¿no? Entonces entre ese ir y venir, pues los familiares se acostumbran como que ya al mes llega mi hijo de trabajar o a los 2 meses. Y hay madres que hasta ahora siguen esperando que sus hijos lleguen de ese trabajo y que nunca regresaron. Y bueno, en ese proceso también hay mujeres también que son raspadoras de coca, raspan, a veces van con sus hijos, a veces van solas, porque la necesidad es bien grande, ¿no? No hay la tierra para trabajar, no hay los recursos y ven una manera de que allá hay un trabajo fijo, que van a estar fijos, pero pues como decía un joven, uno no sabe a lo que se enfrenta todos los días, no es difícil saber qué me va a pasar. Ujú. Ujú. Y en este proceso,
¿Qué memorias son las que se elaboran quizá de manera individual o colectiva dentro del resguardo en torno a los desaparecidos, a la memoria y cuáles son las políticas del Estado para poder atender, dignificar a las personas víctimas por el conflicto armado interno? Bueno, el proceso interno del resguardo, pues los cabildos realmente no le ponen como los ojos a decir, Ujú, hay jóvenes que han sido víctimas de este conflicto y que tal vez no han tenido la culpa, sino tuvieron solamente la única culpa de ellos fue estar trabajando en un cultivo de coca, pero aquí en el resguardo no se ha tomado como en cuenta, ¿no? Incluso este es el primer ujú, trabajo que se hace sobre jóvenes raspadores de coca, porque no ha habido trabajos donde se dignifique su trabajo. Incluso ellos decían, nosotros ujú, agradecemos porque nadie nos ha preguntado cómo es nuestra vida o cómo trabajamos o qué tan importante o no es nuestro trabajo. Y a ujú, nivel del Estado, pues es un poco más triste, ¿no? La realidad, porque cuando nos dicen el Estado, ¿qué hace por estos jóvenes? El Estado, para el Estado, los jóvenes raspadores son invisibles, porque el Estado le ha puesto los ojos a las grandes mafias, a las redes de narcotráfico, pero no le ha puesto los ojos a esos jóvenes que no están yendo a estudiar, que no tienen la oportunidad de ir a una universidad, sino que más bien están yéndose a cultivos de coca, porque la mayoría son adolescentes y jóvenes los que ujú. están en los cultivos. Claro, otro de los aspectos que me gustaría un poco explorar, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, existen organizaciones de cocaleros, ¿no? Que van exigiendo y van colocando determinadas demandas hacia el Estado para que no erradiquen la hoja de coca. Ujú. Y los raspadores allá, o los raspachines, o las formas, o personas que se dedican a la recolección de la hoja de coca, ¿tienen alguna organización de base, constituyen una representación o son desarrollados o considerados como personas que están en actividades ilícitas? Pues anteriormente, cuando empezó en los años 90 en Putumayo, los jóvenes raspadores dicen que era un delito, ¿no? Entonces, por eso ellos huían o tenían que esconderse, o cuando les preguntaban, cuando viajaban, tenían que decir que trabajaban en otra cosa, porque era un delito. Ahora es un poco como más, digamos, más sencillo y dicen trabajamos allá y no son tan perseguidos, pero después de algunos enfrentamientos que se han dado, sobre todo en Llorente, Nariño, en Tumaco, todas estas partes donde el conflicto ha sido más complejo y más difícil, más duro, eh, ahí sí ha habido algunas organizaciones en los últimos años que han empezado a hacer reclamos al gobierno, porque el gobierno ha tratado de sustituir los cultivos de coca por otros productos, ¿no? Y de que ya no haya, pero entonces los raspachines y las personas que siembran coca también piden garantías, porque no se puede solamente erradicar los cultivos de coca y dejar a estas personas sin trabajo, ¿no? Entonces ha sido bien difícil porque ha habido épocas que sí se ha erradicado, la han arrancado manualmente los cultivos de coca, manda el gobierno, el ejército para que erradique, pero luego, como ven que no hay garantías, vuelven a salir. Entonces es como por temporadas, digamos. Hay unos tiempos que se acaba la coca y los jóvenes no saben qué hacer, para dónde trabajar y otra vez vuelven. Ujú. Y una de las experiencias que también enmarcabas dentro de tu investigación era estas prácticas de fumigación como una forma de erradicación de la hoja de coca, ¿no? En Perú también hubo estos procesos donde desde avionetas empezaban a rociar pesticidas a diestra y siniestra y matando una gran cantidad de otros cultivos, no necesariamente la coca, y que tuvo un gran impacto ambiental dentro de la zona. Y es más, generó determinadas enfermedades cutáneas en los pobladores. ¿Cómo ha sido en Colombia este proceso, principalmente en Putumayo? Sí, ha habido algunos procesos de erradicación, proyectos de erradicación de los estados y del gobierno sobre todo, que han buscado como dejar ya que no haya tantos cultivos de coca.
Entonces, el glifosato ha sido uno de esos productos dañinos que causa daño a las personas que trabajan, pero también a la tierra, ¿no? Y ahí va como tal ese daño que se va causando, ¿no? A la tierra. Si bien en una parte que yo menciono, la coca ha sido un producto originario, ancestral, Ujú. sagrado para las comunidades indígenas, incluso para los pastos también, porque hay en las cerámicas los que llamamos los coqueros o los mascadores de coca, ¿no? Que en la cerámica prehispánica nuestra los hay y son importantes. Pero cuando nosotros nos vamos a ver la realidad actual de cómo están funcionando los cultivos de coca, son cultivos llenos de pesticidas, porque también para el cultivo, para la siembra, para el proceso de sacar también digamos, la coca o la pasta que llaman, también se utilizan productos químicos bien fuertes, erosivos, y todo eso va al agua, todo eso va al suelo, a la tierra, y ¿qué hace? Va debilitando cada vez más. Y por eso los raspachines también dicen, en algunas de sus memorias dicen, yo me acuerdo cuando yo entré por primera vez a raspar y todo era monte, había montaña, selva, y ahora uno va a ver y dice, bueno, hay grandes extensiones, o sea, son hectáreas enteras de cultivos de coca. Y eso es lo que también afecta, ¿no? Y luego vienen la erradicación con las funigas desde los militares y esa es otra afectación al territorio y a las personas. Entonces venimos desde un conflicto de larga duración donde siempre nos sentimos amenazados por la vida, pero también donde siempre la tierra ha estado incluida en ese sufrimiento, ¿no? Entonces también es la necesidad de incluir a la tierra como una víctima también de ese conflicto armado. Ujú. Justo enfatizando un poco en esta relación muy importante que tiene la hoja de coca como algo sagrado. En Bolivia, en Perú es muy presente el masticado, ¿no? El acu y el jalpa o estar boleando, como muchas veces le decimos, en las prácticas agrícolas para chismosear, para conversar con el vecino Ujú. o para hacer rituales hacia la Pachamama, los apus, a las deidades locales que existen, ¿no? En Colombia, en la actualidad, existe ese tipo de asociación porque dentro de los procesos reivindicativos del cultivo de la hoja de coca, por ejemplo, el componente cultural es un aspecto muy fuerte que en cierta medida el Estado sigue con sus proyectos de erradicación de la hoja de coca, pero por otro lado, también hay una necesidad mayoritaria de la población indígena en resguardar el cultivo de la hoja de coca. Entonces, en esta cierta medida, hay como una legitimación cultural identitaria de respetar el cultivo de la hoja sagrada, ¿no? ¿Cómo es este panorama en Colombia? Si bien anteriormente dentro de las cerámicas existe esta asociatividad, he escuchado en cierta medida sobre el mambe, que tiene también un componente de la hoja de coca. Y en Cumbal, ¿cuál es la situación? ¿Se tiene un respeto hacia la hoja de coca? ¿Cómo es la dinámica en torno a ello? Bueno, digamos, ahorita se ha estado como recuperando igual que la lengua. Se ha estado recuperando porque ha sido un proceso de que, bueno, el conflicto de larga duración trajo tanta devastación que algunos procesos culturales propios nuestros originarios se perdieron. Y ahora se están volviendo a retomar, entonces ahorita se está volviendo a tener ese respeto por la coca, no como ese proceso de grandes cultivos donde el producto que sale es dañino y nocivo para otras personas, sino como el componente espiritual para la comunidad. Entonces, como la coca también puede ser espiritual, puede ser importante para la sanación de las personas. Y entonces en ese sentido hay algunos mayores taitas que ahorita ya están empezando a decir, esta es la importancia de la hoja de coca en nuestra vida espiritual y así la tenemos que retomar. Entonces apenas está como iniciando ese proceso de reconocimiento y reivindicación de ese proceso cultural espiritual hacia la relación con la hoja de coca. Y ahí es donde Ujú. empezamos como a decir, bueno, entonces más allá de decir la hoja de coca es tanta en nuestro departamento porque incluso nos tienen como que
también estigmatizados, ¿no? Digamos, allá es donde más se produce coca, incluso en algunas noticias del país dicen cuáles son los departamentos donde más hay cultivos de coca, y Nariño aparece en uno de esos departamentos con un alto porcentaje de cultivos de coca. Y Ujú, también, por ejemplo, ¿dónde se siembran? Bueno, ahí también, bueno, voy a contarles algo, que es donde se siembran los cultivos de coca, es territorio de indígenas Aguá, que son indígenas hermanos nuestros que son de la selva y que están ubicados en la zona pacífica más o menos, y son territorios de ellos donde están los cultivos de coca. Y los que van a trabajar son indígenas pastos, de acá de nuestro territorio, de zonas frías, de la sierra. Y hay ese proceso de siempre de, digamos, de relacionamiento, pero también de decir, bueno, estamos siendo afectadas varias comunidades indígenas, no solo los pastos, sino otras comunidades que también hacen parte de ese conflicto. Y ahí es donde empieza todo ese proceso de relación, de volver a entender, y pues son los mayores los que se han encargado de decir, bueno, entonces la hoja de coca tal vez la debemos tomar desde otra forma, no desde la forma dañina, sino desde la forma que nuestros mayores, los que aparecen en nuestras cerámicas prehispánicas, en los infieles, ellos están mascando la coca. ujú. Qué interesante proceso reivindicativo que están teniendo. En torno a los impactos y considerar a la Tierra como un sujeto vivo, pensante, sintiente, víctima de violencias de larga duración, que por ejemplo para el Perú es bastante limitado nuestro entendimiento a nivel jurídico, ¿no? Sin embargo, Colombia tiene múltiples reconocimientos, último el Río Atrato como un sujeto víctima del conflicto armado interno, la naturaleza es un sujeto de derecho, ¿no? Y esto en la misma población, en el poblador de a pie de Cumbal. ¿Cómo se entiende estas dinámicas? ¿Hay esta percepción, hay esta demanda de los cabildos de hacer estas iniciativas para que pueda ser considerado quizá la montaña o en Putumayo o alguna otra forma la tierra como un sujeto víctima? Pues desde los cabildos realmente ha habido poco interés, ¿no? Últimamente, porque estamos tal vez envueltos en esta dinámica de el Estado, la relación entre las políticas, la institución, que tal vez se han olvidado un poco del relacionamiento que tenemos con el territorio. Y más bien lo que hay acá es una reivindicación por parte de jóvenes. Hay movimientos de Ujú, jóvenes, colectivos de jóvenes que pues estamos interesados en que este proceso de la tierra, del territorio, de nuestra madre, del vientre de la madre, sea reconocido también como una víctima. Si nosotros como habitantes de esta tierra estamos diciendo somos víctimas porque hemos pasado procesos de conflicto, de muertes de nuestros familiares, de víctimas, desplazamiento, y somos considerados víctimas, el territorio también es considerado víctima. Entonces estamos como en ese proceso de reivindicación y que también sea reconocido como parte de ese proceso de larga duración, y que pues el impacto ha sido bastante grande, ¿no? Y los cambios se miran, son notorios actualmente el daño que se le ha causado. ujú. El territorio en cierta medida siempre uno siente añoranza, ¿no? Construye su identidad, le define de uno de dónde es. Yo soy, por ejemplo, de una comunidad campesina, indígena, hablo el quechua, y cuando estoy lejos de ella siento como un pesar, hay una conexión que tengo hacia los jóvenes que desde tempranamente migran hacia otras zonas para buscar mejores calidad de vida, mejor empleabilidad. ¿Cuál es la relación que tienen con, o la conexión que tienen con el territorio? Bueno, ahí es donde hay otra problemática, donde decimos que si bien las familias se fragmentan cuando los esposos, los hijos salen a trabajar a los cultivos de coca, también hay una desconexión y una fragmentación en la relación con la tierra, el vínculo que tenemos con la tierra, ¿no? Y ahí es donde decimos, bueno, entonces, por ejemplo, nosotros hablamos, o los mayores hablan de los ciclos lunares. Entonces nos basamos mucho para las siembras,
para las cosechas o para poder tener la vida cotidiana, siempre están presentes los ciclos lunares con la mamá luna, ¿no? Entonces, desde ahí empieza como esa desconexión, porque los jóvenes al tener otro tipo de dinámicas del tiempo allá, porque allá se manejan por semanas, por el tiempo en que tienen que trabajar raspando la coca, acá se maneja otro tiempo. Entonces vienen y se desconectan de la tierra y ya no la quieren trabajar. Entonces dicen, no, yo me estoy una semana y me tengo que ir. Y esa es esa también, digamos, un poco el afán de irse, de que yo ya me están esperando los cultivos de coca y tengo que abandonar el territorio. Entonces la tierra también sufre por el abandono, la fragmentación del vínculo de nosotros como indígenas hacia la tierra, ¿no? De ese vínculo que pues nuestros mayores también nos han enseñado y nos han dejado, ¿no? Que es la posesión de la tierra. Y cuando nosotros tenemos la posesión de la tierra es cuando la trabajamos, la sembramos. Entonces, al no tener esa conexión con los ciclos lunares y trabajar la tierra es donde se fragmenta y hay un sufrimiento y hay un abandono, como cuando los hijos abandonan a sus padres o a sus madres, ¿no? Entonces también ocurre lo mismo. Ujú. Y en torno justamente a estas dinámicas de desconexión, ¿qué identidades ellos se autoidentifican cuando regresan a Cumbal? Quizá a lo mejor a las festividades o en determinadas fechas específicas. Y lo otro es la conexión de la mujer. Por ejemplo, en los Andes, la participación en la siembra de las mujeres es muy importante porque se conecta con la Pachamama, que es la madre tierra, y a partir de ella también permite que se pueda constituir un tipo de poder, ¿no? Sabiduría más relacionada a la reproducción y que les da determinado estatus dentro de las comunidades. En caso de las mujeres raspadoras o raspachines, ¿cómo se configura esta identidad? ¿Qué identidad asumen? ¿Y qué otras lógicas adquieren? Cuando uno vive en comunidad o en resguardo, siempre hay un sentido colectivo, ¿no? Identificarse, de estar, participar en la Minca, el AINI. ¿Qué sucede cuando uno vive en otro contexto distinto? Pues cuando ellos están lejos, como que adquieren esa digamos, vida de ser migrantes de un lugar a otro y también adquieren una vida también un poco individual, ¿no? Porque ellos, cada uno va a su trabajo y cada uno se cuida de ellos mismos por los mismos peligros que implica estar en un cultivo de coca, entonces siempre están como a la defensiva de estar protegiéndose y cuidándose ellos mismos como individualmente. Entonces sí se alejan un poco del proceso comunitario y colectivo de las mingas, porque pues ellos incluso cuando hay mingas no están, o cuando hay procesos comunitarios que son convocados por el cabildo, o por los líderes de las veredas, no están tampoco. Entonces todo eso trae procesos de olvido y de que cuando vienen están como desconectados, entonces mejor no van o no salen o dicen, no, a mí no me interesa. Por ejemplo, si yo digo, bueno, vamos a hablar de espiritualidad del territorio, de pronto ellos no van. Entonces, todo Ujú, este proceso es también, digamos, un sentimiento de fractura hacia los comuneros que están allá. Pero también hay, digamos, actualmente hay un proceso de conciencia de ellos, porque en algunos con los que hablé dicen, no, es que nosotros sabemos que le estamos haciendo daño a otras personas cuando ayudamos a cultivar la coca. Entonces dicen, nosotros no sabemos a quién le vamos a hacer daño, ¿no? Y a veces toman esa conciencia de decir, bueno, ¿y esto a dónde va este producto? ¿A qué lugares llega? Y toman también ese punto de vista, pero luego dicen, y nosotros no tenemos otra forma de trabajo. No aprendimos a hacer otra cosa, solamente sabemos trabajar con nuestras manos raspando la coca. Y eso es como lo que sucede en varios jóvenes de acá. ujú. Y ya para ir terminando, ¿qué posibles alternativas, desde tu experiencia, ¿no? se puede brindar para afianzar estas relaciones de los jóvenes con el territorio? Porque evitar la migración es algo imposible, la migración siempre ha estado presente, ¿no? Pero sin embargo, trabajar la cuestión identitaria y conexión con el territorio
¿Qué propuestas imaginas en un posible escenario? Pues nosotros como jóvenes desde acá del territorio, desde los colectivos y movimientos, lo que se ha estado trabajando es con las nuevas generaciones, ¿no? Trabajando con los niños, con los jóvenes que van atrás y tratándoles de dar otra mirada diferente hacia la tierra, hacia los procesos que han tenido nuestros abuelos, nuestras abuelas y mamitas y decirles, bueno, entonces ahí está otra mirada. Entonces hemos venido trabajando procesos ambientales con niños que están interesados en que tal vez el mundo puede ser diferente si nosotros luchamos por la tierra que nos ha visto nacer y criarnos aquí, ¿no? Y nuestros cerros y nuestras lagunas. Entonces, empezar a que los jóvenes tomen ese cariño y empiecen a trabajar por la tierra y por el territorio. Y aquí es donde decimos, bueno, si ya los jóvenes dicen, yo ya no puedo regresarme al territorio y tengo que seguir trabajando y salen, pero sus hijos sí pueden haber un cambio. Entonces decimos, pueden haber un cambio en las relaciones intergeneracionales. Si ellos son raspadores de coca, sus hijos tal vez no lo sean y puedan tener otra vida diferente, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, de restauración de los ecosistemas, de la biodiversidad, se habla también de este tema espiritual que nosotros tenemos con los lugares sagrados que son los ríos y pues tratando de sembrar eso en el corazón de los niños para que se pueda cambiar la realidad. Entonces, desde ahí es donde estamos trabajando las alternativas, es un poco más unas organizaciones de base que son del territorio, porque sabemos que trabajar con el Estado y con grandes instituciones es difícil, ¿no? Y a veces los proyectos casi nunca llegan realmente a los lugares donde se ven las afectaciones. Ujú. Entonces, Muchas gracias, muchas gracias, Janet. ¿No? Hoy estuvimos conversando en torno a los raspadores de la coca, memorias de jóvenes indígenas del resguardo de Cumbal, que se basa en un podcast que Janet realizó titulada Tierra que recoge sufrimiento, manos que raspan coca. Les invitamos a cada uno de quienes nos están viendo puedan ver y escuchar este podcast. Vamos a dejarles el link en la descripción y asimismo también invitarles a los otros programas que vamos realizando desde el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del Consejo Descentralizado de la región de Ayacucho. Pincuy es un programa que viene de un vocablo quechua que significa encuentro y justamente en estos espacios queremos dialogar en torno a distintas aproximaciones, ¿no? A varias realidades, no solo a nivel del Perú, sino también en otros contextos, como en este caso en Cumbal, Colombia. Gracias, Janet, por tu tiempo. Un fuerte gracias, abrazo. Tu gracias, Chiscama. saludos.